Contando el cuento con Ángel Guzmán. El día de hoy nos congrega la presentación de este pequeño libro que tengo aquí en mis manos, que se titula Pensamiento Estratégico, Discusión en el Arte y la Cultura. Aquí pues contamos con algunos de los autores, no todos pudieron estar presentes por cuestiones de agenda, pero la intención es, pues en principio, dar a conocer a la comunidad y en segundo también que los autores nos puedan contar un poco respecto a sus experiencias escribiendo cada uno de sus artículos, cómo los lograron llegar dentro de este bello libro. Por consecuencia, presento a las autoridades que nos acompañan el día de hoy. Tenemos a la diputada Carolina Aguado, tenemos al doctor Eduardo Núñez, secretario de Extensión de Cultura Universitaria. De este lado, que no está en el presidio, nos acompaña el doctor Sergio Rivera Guerrero. Tenemos a la doctora Silvia Pantoja, que es la líder del grupo colegiado, que pues, digamos hizo también la parte de hacer el proceso de gestión para que este libro pudiera llegar. Pues es además coordinador de la licenciatura en Danza Folclórica Mexicana y me olvidó la otra coordinación de culturas populares, perdón. Y a la maestra Laura del Plazo, que también colaboró con el libro. Pues sin más, les damos la palabra. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Es de nuestro estado y que además hoy nos regalan esta joya, que es una cosa muy digerible, una cosa muy linda, que cualquiera puede leer y tener al alcance, y tiene la nobleza de ser algo sencillo, pero al mismo tiempo muy trascendental, y el que lo entienda y lo sepa valorar le puede sacar muchísimo provecho. Quiero agradecer la invitación, mencionar por supuesto al coordinador, al maestro José Jesús Fernández Malváez. Maestro, muchas gracias por llevarnos a este producto, a este resultado. Saludo por supuesto con mucho gusto a mi amigo el doctor Lalo Núñez, quien ha realizado y que justamente aquí lo voy a estar mencionando, una labor impresionante en nuestra alma mater, justamente con la gestión cultural, ¿no?, de lo que trata este libro. A la doctora Silvia Pantoja, doctora, gracias, también una gran gestora, catedrática, maestra de toda la vida de la universidad, muy respetada por su trabajo y gestión, por supuesto. A la doctora Laura Chávez, también una eminencia, una institución. Al maestro Charlie, también todo un legado y un personaje en el movimiento de la danza de nuestro estado. El maestro Juan Carlos Sosa tiene el privilegio de encabezar uno de los proyectos culturales más importantes del estado, el Ballet Folclórico del municipio de Querétaro. Y no solamente fundarlo, sino mantenerlo, que es la parte difícil, ¿no? Entrar y salir de una administración a otra y mantener un producto vigente al que no le hayan de entrada cambiado el nombre, ¿no? Que ese es un tema que también hay que tocar, y que con todas las dificultades y todas las adversidades pues se consolida cada vez más. Es increíble, ¿vale? Mientras más difícil tiene la cosa, más fuerte se vuelve y más sólido, y así son la mayoría de los proyectos culturales importantes. Y también, por supuesto, saludo a nuestro amigo el doctor Sergio Rivera, mi querido Checo, director de la facultad, también tantos años, ¿no?, tanta vida en este mundo de la cultura y tantos resultados y tanta trascendencia y trayectoria. Así que después de echarles estas flores a mis amigos, hermanos de vida, de tanto transitar, justo con las gestiones, justo sentados en mesas de trabajo, revisando espacios, haciendo equipo, pues es un privilegio. Me siento muy contenta de estar aquí. Esta obra presenta una serie de análisis y observaciones
Lo que más me gusta son las personas que participan, gente que realmente le sabe, porque nos consta y es bien sabido por todos nosotros que de pronto todo mundo se puede autodenominar o denominar gestor cultural, ¿no? Y es como el que dice, soy prensa porque trae un celular que graba, ¿no? Y la realidad es que no. Un gestor cultural tiene que tener hechos y acciones acumuladas que realmente hayan sido producto de haber estudiado la especialidad en gestión cultural y haberla practicado, ¿no? Que es la parte en donde se consolidan los proyectos y las formas. Y lo que más me interesa de este libro y por lo cual creo que tiene una gran valía es justamente por quienes participan y hacen suyo el texto. Estas reflexiones, en específico en el rol que juega el investigador y gestor académico en la actualidad, pues nos lleva a vislumbrar de entrada ese punto que es importantísimo. Un análisis también desde las distintas aristas de los ejes de la gestión cultural, además de la necesidad de contar con objetivos claros y articulados, con metas y acciones bien delimitadas, tanto temporal como espacialmente. Esto es fabuloso porque vemos que dentro de la gestión cultural, nuestros estudiantes, nuestros promotores culturales, la gente que quiere participar, entre la idea y el proceso, pasan por muchos caminos y sobreviven el 1%, ¿no? Porque es muy difícil realmente ir a concretar los esfuerzos. Ideas todos tenemos muy bonitas, ¿no? Pero a la hora de llevarlas a cabo es en donde nos topamos con pared, en donde claudican la mayoría de los promotores o gestores, o en donde realmente se queda en una idea vaga de tratar de realizar un gran proyecto que a la mera hora pues no se lleva a cabo porque no cubre con ninguno de los requisitos que justo se mencionan en el libro. Nosotros que hemos estado involucrados en la cultura, pues sabemos que de los pilares más importantes que tiene una sociedad pues es justamente su cultura, y que lo que más necesitamos son líderes bien capacitados en este tema, no improvisados, no charlatanerismo, ¿no? Necesitamos gente realmente que sea gestor cultural, realmente que esté comprometido con la propia causa y que sea un apasionado para concretar realmente el sueño de realizar un resultado y que no se quede en la parte romántica y poética de quejarnos y no consolidar nada, que eso nos pasa mucho en nuestras áreas. Por ello, el pensamiento estratégico al que nos invita es a mirar más allá de lo inmediato, a trazar una visión a largo plazo, incluso de nuestro país, ¿no? Y esto implica entender múltiples dinámicas sociales, culturales, políticas y económicas que afectan diversos sectores, así como identificar oportunidades y desafíos por afrontar. En síntesis, es necesario establecer objetivos claros y definir los pasos necesarios para alcanzarlos. Y aquí el libro nos lleva por un muy buen rumbo. En el ámbito de la gestión cultural es fundamental, de entrada, que las personas estén completamente ubicadas en la realidad que vivimos y en el contexto que tiene México, tanto de los recursos humanos como los recursos económicos, ¿no? Por más que queramos hacer maravillas, a veces nuestras capacidades son muy limitadas. Y ahí es en donde entra una parte pues más apasionante, que es la de la causa, y a partir de la causa las vocaciones de cada participante para el objetivo. La ventaja que tenemos como gestores o como promotores o como personas involucradas en la cultura, pues es que México derrocha cultura por todos lados, ¿no? Nos faltan unas cosas, pero por otro lado tenemos un país diverso, lleno de riqueza cultural que se extiende más allá de las grandes ciudades. Cada comunidad es una riqueza cultural, cada municipio es una riqueza cultural, cada frontera es una riqueza cultural, en cada milímetro de tierra en México se gesta cultura permanentemente, y eso es lo que nos permite mantenernos a flote. En ese sentido, quiero empezar a mencionar algunos de los escritores que me parecieron hacen cabida a cada una de estas virtudes que se pueden ir tocando para conseguir los objetivos. Uno de los capítulos de los que
me gustó mucho leer es el del maestro Lalo Núñez, porque me tocó vivir la experiencia, ¿no?, del tema de la cuestión digital en la pandemia. Esto, además de que marca un antes y un después de la cultura mundial, nos abre unos caminos y unos horizontes que probablemente nos hubiéramos tardado 2, 3, 4 décadas en usar o en aplicar si no hubiera sido por la pandemia. Les platico una experiencia. Cuando inicia la pandemia, nos sientan a un número importante del gabinete de ese momento, del gobernador Domínguez, y nos dicen los especialistas que contrató para hacer todo un análisis y una estratégica de control de riesgos, de cómo se iba a enfrentar en México. Todavía no llegaba a México la pandemia. ¿Cómo íbamos nosotros a enfrentar la pandemia en Querétaro, que no llegaba aún a México? Estaba en China, justamente, empezábamos con todo este miedo y este terror que nadie sabíamos ni para dónde, ¿no? Y que decían, y viene a México. Entonces era un tema de desesperación y un poco de impotencia. Y cuando llegan estos especialistas, entre muchas cosas, sacaron estadísticas de cuántas muertes iba a haber en México, de cómo nos iba a tratar la pandemia, de que no estábamos preparados para X, Y, Z, ¿no? De que como nación pues no teníamos ni siquiera el nivel de algunos de los países por donde ya habían pasado para sopesar el problema. Un 50% no lo teníamos y ni siquiera teníamos la capacidad de preverlo, ¿no? De pensar cómo empezar a adquirir cubrebocas, tan solo eso, ¿no?, para toda la población en el país, en fin. Entonces nos abren un abanico de estadísticas, de gráficas, de problemáticas alarmantes. Y una de ellas, que para eso nosotros ya estábamos armados, en cuanto empezó el problema y empezamos a ver los videos que se suscitaban en el tema cultural a nivel mundial, la ópera en los balcones, estos ejercicios que se viralizaron y que generaban un equilibrio y un contrapeso en la dinámica natural del terror. Empezamos, dentro de la secretaría que me tocaba liderar, a generar contenido y empezamos a convocar a los artistas, a mandar al equipo casi que forrado como astronauta a las casas para empezar a grabar, pero con el riesgo, cartas responsivas de salud, pues todo un tema, porque imagínense, ¿no?, un contagio, un detalle de esos, y a sacar de nuestras bibliotecas todos los contenidos que tuviéramos de grabaciones de eventos pasados para generar contenido cultural digital. Y entonces ya teníamos una cartelera, incluso mensual, y llegan los especialistas y le dicen al gobernador, oye, gobernador, otro tema que te va a tocar fuertísimo es el de la salud mental de las personas. O sea, las personas se están suicidando, las personas se están golpeando, se están violentando, se están volviendo alcohólicos, y pues tienes que hacer algo con la salud mental. Y entonces me mandaron llamar para que corriera por el archivo de nuestra cartelera cultural, y fuimos el primer estado que tenía cartelera cultural digital, ¿no? Y entonces los asesores, expertos dijeron, muy bien, a esto le tienes que invertir, ¿no? Y entonces ahí salió el recurso. Me dijo, el doble de dinero, Pau. Eso es maravilloso, porque nosotros tenemos que permanentemente vincular la gestión a la necesidad también. Yo siempre he logrado gestionar recursos porque gestionar y relacionar la cultura con la seguridad y la paz es muy rentable para la política. Entonces, ese ejercicio de que además es real, ustedes lo saben, o sea, la cultura salva, la cultura regenera espacios públicos, la cultura te blinda de espacios que estén en estado de rojo, de focos rojos de prostitución infantil. Lo hemos visto, lo hemos vivido, ¿no? Entonces hay que saberla vender así. Y bueno, me voy a perder mucho del tema, pero aquí el doctor Lalo pues justo nos habla de ese proceso en pandemia, de los cambios que vivimos en el nivel educativo, que fueron dentro de lo que cabe de lo más positivo que tuvo la pandemia, ¿no? O sea, el poder innovar la cultura y digitalizarla y encontrar los mecanismos
fue una posibilidad que nos abrió un campo de acción impresionante, ¿no? Y que justo el doctor Lalo señala, y en ese sentido el uso de las herramientas digitales y su uso para la enseñanza, para el aprendizaje, así como el nuevo esquema pedagógico, cambió completamente el esquema pedagógico, los maestros se tuvieron que adaptar, las familias se tuvieron que adaptar, todos nos tuvimos que reinventar con la tecnología, ¿no? Y en este sentido, pues, usar esquemas de la didáctica digital, utilizar modelos híbridos en virtud de mejorar la calidad educativa, nos fuimos actualizando. Primero solamente era Zoom y luego ya venía otras plataformas como Meet, como Classroom, y todo el mundo nos empezamos a fortalecer. A final de cuentas era algo que ya estaba ahí, pero que no usábamos, ¿no? Que no aprovechábamos. Y dirigir y operar acciones que correspondieran a los fenómenos que estábamos viviendo y a los actuales. Y hoy, gracias a eso, pues tenemos otras modalidades, otras facilidades, un crecimiento más acelerado de la educación cultural, de la gestión cultural, porque ya ahora sí te puedes reunir en Zoom todo el tiempo a la hora que quieras, y eso nos ahorra tiempo, dinero, esfuerzo, mucho, ¿no? Y bueno, aquí en este tema, la parte didáctica, en donde los maestros también empezaron a fortalecerse con otras estructuras de plantillas, videos, a lo que no estaban acostumbrados la mayoría. La verdad es que la mayoría estaban fortalecidos en ese ámbito, y hoy por hoy tenemos eso, ¿no? Que es muy valioso. Quiero señalar también la participación del maestro Pablo Cabral, que qué lástima que no está de viaje, yo sé que está de viaje, y que Pablo también, como buen gestor que es, Pablo habla en su escrito de la valentía de aterrizar las ideas claras de un proyecto, por lo cual se requiere y se necesita ponerlo en papel y hacer un ejercicio de diálogo entre los diferentes actores sociales. Hasta ahí todo está bien. Pero la parte interesante es en donde habla que tiene que haber un ganar-ganar, ¿no? O sea, él busca la respuesta vendiendo una ganancia para las partes en la gestión. Yo voy, toco una puerta y te estoy proponiendo algo que a ti también te conviene. Entonces el gestor aquí lo podríamos plantear como un vendedor de un producto. Y claro que sí, tiene que haber un ganar-ganar. Si la otra parte no gana nada, no tiene visibilidad, no tiene parte, no encuentra algún beneficio, pues nadie le va a entrar. Muchos gestores llegan y este es mi producto, apóyalo y si te conviene. No, el gestor tiene que llegar y decir, este es mi producto y te conviene por esto, por esto, por esto y por esto, cómpralo, es buenísimo, ¿no? Y entonces enamoras al cliente, enamoras al proveedor de los recursos, enamoras al proveedor, enamoras a las áreas de cultura, a las autoridades que te pueden apoyar, ¿no? Secretarías, dependencias. Y eso es algo que Pablo sabe hacer muy bien, por cierto. Lo aterriza muy bien, te la vende muy bonita, es como un diplomático de la gestión cultural, ¿no? Porque aparte él se mete a involucrar embajadas, se mete a involucrar autoridades, se mete voluntades políticas y aterriza todo en el papel, fortalece, y eso es muy valioso, aprenderlo y entenderlo. Así es. La maestra Moni, me agradó mucho la relevancia y la frescura de entender el papel de la figura del líder. Realmente el que no es líder no vende un producto cultural. O sea, se queda en la intención, en el enojo, en la frustración de, pues no me hicieron caso, me la deben, mugre gobierno, las autoridades, la universidad no me quiere, ¿no? Entonces ahí es donde entra la grilla que tristemente, pues lo vemos, lo vivimos, demerita todo, no se activa, no jala gente, no vende producto, todo es queja, y eso pues nunca ha funcionado, ¿no? Es muy raro que funcione. Y me gusta que busca que la gestión sea 100% liderada por un buen líder, ¿no? Que imprima fuerza, que imprima vigor, que dirija
que jale, que lleve al éxito el producto, la gestión, y muchas veces ese líder que está ahí es la clave para que el proyecto realmente se realice. O sea, si no hay un buen líder, con muchísima dificultad puede haber un buen resultado, ¿no? Y desde mi punto de vista muy particular, considero que un líder tiene que tener seguridad, visión a corto, mediano y largo plazo, y saber escuchar. O sea, a quien llegas y le expones tu proyecto, llámese público, llámese para gestionar recursos, llámese para gestionar espacio, pues tienes que aprender a escuchar también sus intereses, ¿no? ¿Qué quiero yo de ese evento? ¿Qué quiero yo de tu proyecto? ¿Cuál es el análisis que se requiere para lograrlo? En fin. Y por el caso de la doctora Silvia nos hace y nos inspira a tener una metodología clara. Esa es la parte medular de su participación, puesto que involucra factores que muchas veces se creen intangibles, pero que ya en el momento de hacer realidad los hechos y llevarlos a cabo, pues identificar, planificar, diseñar, organizar, implementar, evaluar, ejecutar, son el procedimiento clave, pero eso nadie lo entiende, ¿no? Si no cubren con esos elementos, pues es muy difícil lograr la realización y la gestión. Tiene que haber una cuantificación y tiene que avanzarse hacia la construcción de senderos positivos a favor del proyecto, a favor del país, a favor del Estado, a favor del municipio. Y todo tiene que concluir, todo ese procedimiento estratégico que pudiéramos decir que hasta científico, ¿no? Tiene su validez al final en el beneficio a la comunidad, pertinentes para apoyar, fortalecer, impulsar, visibilizar y posicionar a compositores locales, nacionales e internacionales a través de la explotación de nuevos repertorios con herramientas digitales. Y esto nos vuelve otra vez a llevar a un punto superior, ¿no? En donde ya se evoluciona la gestión y realmente realiza un ejercicio ideal en una modalidad de gestión en línea, en una modalidad de tecnologías de la información y comunicación y de redes sociales. Y eso es de lo más valioso, ¿no? Son casos de éxito que pueden servir como ejemplos para quien quiere iniciar o quiere proponer un proyecto similar. A nosotros nos tocó empezar a implementar todas las clases de las 10 orquestas comunitarias que teníamos, y justo también era el tema, ¿no? Aterrizar la salud mental del encierro, pero bueno, ya ahorita los chavos de las orquestas infantiles, de las 10 orquestas infantiles comunitarias que creamos, pues ya en cualquier momento si la maestra dice, oigan chicos, no puedo llegar al lugar, conéctense, así, ¿no? Todos hasta desde su celular. Y esto es a lo que nos ha llevado todo este proceso del libro, que yo la verdad creo que todos los chicos que estudian la carrera en artes, ¿no? En bellas artes, todos la deberían de tener. A mí me parece que este libro debería de ser parte indispensable de la carrera de bellas artes y de las maestrías que se estén implementando. Si yo bien no estudio la carrera allí, pero hago una maestría o alguna especialidad, este libro debería de ser un requisito tenerlo, desde mi punto de vista, y no por echarles tantas flores, pero es muy valioso. Las conclusiones más importantes dentro del valor de los gestores culturales, desde mi punto de vista, es pues proyectos culturales sólidos y de impacto a largo plazo. Lograr una gran diversidad de bienes, servicios y productos, conseguir una buena administración y una gran comunicación social para acercar a la gente a participar, tener mayor impacto social de la producción artística y cultural, mayor comunicación con la sociedad mexicana. La gestión artística no siempre se trata de conseguir recursos de cualquier tipo, muchas veces hay que propiciarlos, hay que crearlos. Ese es el ideal de la gestión, ¿no? La autosustentabilidad del producto, ese es como el top, la cereza del pastel. En la procuración de fondos es necesario entender que el patrocinio es una manera de mensaje que tienen las organizaciones para comprometerse con su actuar en el entorno social, ¿no? Y que hay mucha gente ávida de apoyar, siempre y cuando me convenga, ¿no? También otra de las reflexiones es que
es indispensable facilitar el acceso a través de plataformas, creando contenido digital, o sea, que no se nos acabe el tema de la pandemia, sino que más bien esto crezca mucho más, ¿no? Porque de pronto ya podríamos decir, híjole, ya es muy aburrido en línea, pero no, a final de cuentas nos sigue fortaleciendo y sigue siendo algo mucho más barato y mucho más fácil para todos. Entonces, sacarle el mayor provecho posible. Buenas tardes, ya noches. Agradecemos mucho las palabras, los comentarios de la licenciada Paulina y su compañía. Ella comentó algo muy importante en lo que refiere a la participación que yo tengo en este libro, que es la metodología científica en la investigación de proyectos artísticos y culturales. ¿Por qué tuve a bien desarrollar esta temática? Bueno, pues precisamente por esta cuestión de a lo mejor un paradigma o un mito que se tiene sobre el artista que no sabe estructurar proyectos. Y no lo digo de manera despectiva, lo digo de manera asertiva, porque en la experiencia que tuve como coordinadora de la maestría en dirección de proyectos artísticos y culturales, pues me fui percatando de que muchas veces el artista tiene la creencia que solamente vende el proyecto por decir la idea, y hay muchas carencias que se han costado mucho trabajo concientizar de que debe de llevar una metodología, forzosamente. Aunque en las dependencias gubernamentales y no gubernamentales solamente les dan de 5 a 10 minutos para vender el producto artístico cultural, detrás de todo eso hay una metodología cuantitativa y cualitativa, y que nos ha costado un poquito de trabajo tatuar eso en el artista que desea vender un proyecto artístico cultural, no necesariamente artista, ¿sí? Cualquier persona que quiera vender un proyecto de alto impacto en la sociedad necesita llevar una metodología, ¿sí?, que justifique, fundamente y sustente la venta del producto, ¿sí? Entonces, a través de este capítulo, pues se habla precisamente de los pasos a seguir, de la importancia que tiene llevar una estructura, ¿sí?, al momento de la idea, cómo se concreta, cómo la aterrizo en el papel, cómo la ejecuto y cómo se evalúa. Yo a mis alumnos siempre les digo, a ver, aquí el diseño de un proyecto artístico-cultural es diseño, ejecución y evaluación. No podemos vender algo que no comprobamos, aunque sea en un ejercicio de estereotipo o prototipo, ¿sí?, decir los resultados y el alcance que puede llegar a tener el proyecto. Entonces, pues efectivamente, cuando nos reunimos en el grupo colegiado pensando en el tema del libro, fue precisamente con miras a que se convierta en un libro de, pues no de texto, pero sí un libro de bibliografía básica para quien estudia, en el caso de la maestría en dirección y gestión de proyectos, y otra maestría dentro de las artes o fuera de las artes, ¿no? Entonces, yo los invito a los que están aquí, repliquen, que lean el libro, nos recomienden, y si es de su gusto, su agrado, su interés, pues tenemos muchos ejemplares en la facultad. Muchas gracias. Un privilegio compartir con todos ustedes. Tuve el privilegio de compartir un espacio virtual con la licenciada Paulina en un evento de Ramírez Ediciones, organizado por el maestro David Gómez, recordarán, justo sobre la gestión a raíz de la pandemia, ¿no? Entonces, para mí es muy grato coincidir nuevamente, personalmente, presencialmente. Y respecto al capítulo con el que estuvimos colaborando nosotros, pues se insertan muchos conceptos que se han dicho, que dijo la licenciada Paulina, que ha dicho la maestra Silvia. Me quiero ir un poquito para atrás. Si bien el capítulo que estamos compartiendo tiene que ver con la historia, el desarrollo y los resultados y las experiencias de la Orquesta de Guitarras de la Universidad,
Mi inquietud de hacer esto, de llevarlo a la práctica, radicó en que, bueno, cuando estábamos revisando planes de estudio hace algunos años en las reestructuras, parte de los estudios de pertinencia arrojaron, en general, en el caso de la Facultad de Arte, que del 100% de los egresados había un porcentaje muy importante de gente que no ejercía. Y esa gente no ejerce porque a lo mejor dentro del ámbito del estudiante, y no es que esté mal, se le dice que tiene talento, etcétera, pero no se le daban las herramientas para vender ese talento, ¿no? Entonces, inició como, en primera instancia, como un diplomado de 1 año, me parece, de gestión, y ahora ya forma parte en todas las licenciaturas como una materia curricular. Gestión 1 y 2. Es básico, porque además les abre los ojos a todo el mundo, a todas las partes, a decir, sí hay que tocar puertas, hay que hacer las puertas, como bien decía la licenciada, hay que buscar los recursos, etcétera, ¿no? En el caso específico de nuestro capítulo, pues lo que estoy planteando ahí es la historia de la orquesta, que es un proyecto original del maestro Efraín Escobar, que aquí nos acompaña. Él ha sido siempre el director de este proyecto, y en mi opinión, también soy guitarrista, y mi experiencia como tal y poder hacer autogestión, me di cuenta que había mucho talento, que el proyecto era muy interesante, que tenía un impacto en muchos órdenes, no solo en el musical, dentro de la formación de los estudiantes, sino la formación integral del sentido de identidad, del compromiso, del trabajo colaborativo. Como ustedes sabrán, se van a imaginar, la guitarra es un instrumento, o sea, siempre muy solitario, ¿no? Porque es muy fácil llevarla a donde sea. Y mucha de la música es para guitarra solista. Entonces, un proyecto como el que estaba proponiendo el maestro Efraín me parecía un proyecto integral de un impacto aparentemente no inmediato, pero después de 6 años, comenzó en el 2016, pues se ve que se han logrado los objetivos, el sentido de identidad. Actualmente tenemos 5 o 6 egresados que se siguen ensamblando por amor al arte, porque están creciendo, porque comparten. Tenemos ya 2 elementos de la licenciatura en música popular contemporánea. No nos detuvimos durante la pandemia, y me incluyo porque, si bien por usos y costumbres terminé siendo la gestora del proyecto, también soy compositora, también he podido tener la invitación de dirigir en algún momento, y veo el ambiente al interior de la orquesta, veo el entusiasmo, la gente se acerca a platicar cuál fue el impacto de conocer un trabajo de este tipo. Durante la pandemia, la estrategia, que es muy importante en la gestión, fue seguir vigentes a través de las tecnologías, como menciona el doctor Lalo, y fue la idea del maestro y de los chicos hacer videos con pequeños ensambles, y se produjeron 10 videos. O sea, estuvimos siempre presentes en eventos nacionales e internacionales. Y consecuencia de todo ello, de generar un sentido de identidad, de tener una estructura, una metodología de trabajo, escoger al equipo de trabajo, porque, como le digo a mis alumnos, también doy gestión cultural en la facultad, en 2 licenciaturas, no siempre el amigo es el mejor compañero de trabajo. Entonces, con el amigo tómense el café o la cerveza, lo que decía. Sean muy observadores en realizar un buen equipo de trabajo. Y eso no puede ser más que a base de la experiencia, porque puedo invitarte hoy y no funcionó y tengo que probar nuevamente. Entonces, en el caso especial, y mucho del título se lo debimos a la sugerencia de la doctora Silvia, como un caso de éxito, es el equipo de trabajo que hay. No es nada más la calidad musical de los chicos, el interés, sino de dónde vino esa calidad, cómo se generan las horas de estudio, qué responsabilidades clarísimas tiene cada uno de los miembros. En el caso de nosotros, un punto muy importante, y creo que es lo que nos ha proyectado, es la documentación. Creo que una de las valías o de las aportaciones que puede dar el capítulo con el que yo colaboro es la importancia de documentar. Ahorita estoy escuchando que están tomando fotos, y es que así debe de ser. En el libro van a encontrar evidencias de 6 años de donde hemos estado, en Palacio de Bellas Artes, con la rectora, aquí en estas instalaciones
con formato y protocolo de COVID. Abrimos aquí el primer festival internacional de guitarra que salió desde la Secretaría de Cultura. Hemos estado en Brasil, en Argentina, gracias a la virtualidad, gracias a haber documentado, haber generado material de calidad en todos los órdenes, y que cuando hay una oportunidad sí participamos porque tenemos con qué, ¿no? Tenemos un equipo de trabajo atrás importantísimo. Entonces yo estoy muy contenta, privilegiada de trabajar con este gran grupo de colegiado. Y ahora que comentaba y sugería a la licenciada que ojalá se convierta en un libro de consulta, yo creo que sí lo vamos a lograr. Actualmente yo en la materia de gestión ocupamos un libro que se llama Estudios de Caso. Está generado en España, pero vienen visuales, música, diversas disciplinas artísticas, y es de muchísima utilidad que a nuestros alumnos de música les pongamos un proyecto de visuales, que a los de visuales los mandemos a hacer algo, que también no se queden con lo suyo, si son músicos solo comer música, no, hay otro mundo, ¿no? Y creo que el capítulo con el que colaboramos aporta bajo el régimen de estudio de caso, porque viene la historia, los motivos, el ámbito, cuáles fueron las dificultades, cómo se resolvieron, y es un libro fresco porque recién acabamos de pasar el segundo Festival Internacional, ahora en abril, y el libro ya tiene evidencias del primero que fue el año pasado, ¿no? Con evidencias de reportajes, etcétera, etcétera. Entonces creo que es un capítulo muy vigente, y sobre todo que si se va a usar al interior de nuestra facultad y los agentes de este proyecto estamos allí, pues estamos dispuestos a cualquier tipo de duda, que se acerquen al maestro a preguntar cómo le ha hecho, en qué consistió, con qué dificultades se ha topado, con una servidora para ver cómo se han encontrado los canales, cómo ha sido el apoyo de la Secretaría para que nosotros salgamos adelante, etcétera, ¿no? Y ya nada más para cerrar este comentario, pues producto de todos estos años, de esta gestión, de esta experiencia, de buscar los recursos, pues salió un disco de la orquesta en pandemia, y fue un reto importantísimo. 18 meses de trabajo, primera parte creativa, segunda parte grabación, tercera parte difusión. Y en sentido de la difusión, este semestre llevamos 6 conciertos promoviendo el disco. Entonces sí es importante, bien estructurada, con metodología y un buen equipo de trabajo, se consiguen muy buenos resultados. Muchas gracias. Un gusto que haya aceptado la invitación, diputada Pau, doctora, maestra. Me ha gustado mucho verla, maestra Silvia. Tenía mucho que no nos veíamos. Coordinador del libro, gracias, maestro. Pues bueno, a mí sí me costó mucho trabajo buscar el tema, ¿verdad, maestra Silvia? Decías, ¿qué escribo? Tantas cosas que quiero decir. Pero también dentro de la materia de gestión cultural que doy ahí en folclore, que daba en docencia del arte, sí, hay un pleito del artista con la escritura, con escribir los proyectos. Decía, chicos, pues es que la lana está, ¿no? O hay un fondo. Y pues ustedes empiecen a escribir y de ahí va saliendo. Y obviamente pues analizamos todas las convocatorias y dije, no, vamos a ver algo bueno, yo soy chico Fonca aún, ¿no? Nací con el Fonca, que ahora, bueno, el gobierno de las ocurrencias, el gobierno federal, pues ahora le puso sistema de apoyos a la creación y proyectos culturales, ¿no? Entonces, tan bonito que estaba el Fonca, ¿no? Sí, el Fondo Nacional para Cultura y las Artes. Y que bueno, que es la misma obra pero revolcada, pero bueno, que ya hay ciertas convocatorias que están presentes año con año, ¿no? Desde el Premio Nacional de Arte y Literatura ahora, ¿no? El Sistema Nacional de Creadores de Arte, hasta Jóvenes Creadores, México en Escena, todas estas donde realmente pues ayudan al artista, al creador escénico, al creador a poder meter proyectos, ¿no? Con una metodología, con una estructura, como bien lo dice la maestra Silvia, que ya no estamos en el gestor cultural del siglo pasado, ¿no? El que
bueno, que a veces era así el maestro Charlie, ¿no? Rápido, a ver, bienvenida, yo corto el listón, bueno, agarren el listón, yo también lo agarro, ¿no? Ya no estamos en ese tiempo, ¿no? Ahora ya el promotor, el gestor cultural del siglo XXI ya tiene que tener una metodología, un método, ya no es el que hace todo, ¿no? Debe saber delegar, debe haber un orden, ¿no? En algún evento, en no meterse en la opinión del producto que está promoviendo, ¿no? No me gusta tu obra, sí, pero es mi obra, ¿no? Tú nada más encárgate de promoverla, de buscar la exposición, ya tu opinión pues no me debe interesar, porque no estás para ello, no es el crítico de arte de mi obra, ¿no? Entonces, resumir, ¿no? 14 convocatorias, que digo, cuando ustedes vean, si han conocido las convocatorias del FONCA, bueno, del sistema de apoyos, pues son así kilométricas, ¿no? Entonces, resumirlas, híjole, fue titánico, no me daba la vida. Después me arrepentí y después dije, no, sí vale la pena que sea material, ¿no? De que los artistas, los jóvenes puedan entenderlas fácilmente y que, bueno, punto, ¿no? Yo siempre les digo, empiecen, chicos, a juntar sus constancias, inviten a la prensa, que salga el boletín, porque todos son programas de mano, ¿no? Yo no tengo para hacer programas de mano en el ballet folclórico del municipio, pero hago que me los hagan en la edición, pero tenerlo ahí en digital, porque esos son evidencias y eso es la trayectoria que luego piden pues en muchas convocatorias para conocer esta parte de la trayectoria, ¿no? Por jóvenes creadores, o con trayectoria, sin trayectoria. Después ¿no? Los programas que bajan los estados como el PECDA, ¿no? Como el Apoyarte, que en su administración diputada, bueno, como en la secretaría, creo que sacó 2 apoyarse en pandemia, que nadie lo hizo en ningún. Hay estados que no sacan ni el Apoyarte ni el PECDA, ¿no? Que están atrasados. Alas y Raíces se dejó de existir, que no ahondé mucho porque es un grupo para infantil. Yo hablé a nivel federal, pero bueno, me la aventé con esa intención, ¿no? De darle al artista entender fácilmente lo que son las convocatorias y no tenerle miedo a participar, y que pues ahí hay dinero, ¿no? Porque lo dice el gobierno federal, la Secretaría de Cultura Federal, ¿no? Pues es que sí hay dinero, pero está aquí, ¿no? Y digo, ok, es una parte que tiene su obligación, ¿no? De incentivar, porque por eso se creó en 1989, ¿no? Este fondo, el FONCA, para motivar, estimular a la creación de los artistas mexicanos, y que sea después todo patrimonio de México. Pero hay otras necesidades más, ¿no? No nada más pues de esto, pero bueno, era facilitar, y la verdad me quedé muy contento con el artículo, que sí podemos lograr, esperamos que así ya sean todo, ¿no? Sea parte ya lectura de la facultad, este libro, y de todos los que quieran, y pues bueno, es todo, nada más agregar esto, que pues yo estoy muy honroso de compartir, ¿no? Con grandes amigos, compañeros, maestros, ¿no? Que me vieron crecer en la facultad y que ahora puedo sentirme orgulloso de, pues no, de estar, o llamarme par, ¿no? Con ustedes, es un privilegio, ¿no? Y pues muchas gracias a todos. Agradezco a Pau, que siempre nos ha estado acompañando, a mis compañeros, compañeras, a la doctora Silvia por habernos juntado para armar este libro, habernos convocado. Y rápidamente, el tema que escogí sí fue para mí importante resaltarlo, porque como a licenciada Tucosta en la secretaría, la agarró la pandemia, nosotros nos agarró la pandemia en la facultad cuando un servidor era director, y lo primero fue, ¿qué vamos a hacer? No podemos parar, tenemos que seguir, y todo este tipo de situaciones. Entonces entramos en muchas dinámicas con todos los coordinadores para poder ver cómo íbamos a hacer esto, porque si decían que iba a ser un mes, esto no iba a ir para un mes, ¿sí? Eso lo sabíamos de antemano, pero tuvimos que proyectar esto a casi 2 años. Y lo que respecta a las carreras artísticas que son de práctica, ahí fue donde realmente se complicó, porque muchos maestros les costó trabajo y decían, yo si no lo doy físico no puedo hacerlo, pues tendrás que hacerlo a ver cómo, porque pues tampoco te puedes quedar un año. Eso fue esta dinámica que si le entro o no le entro, y los jóvenes colaboraron mucho, porque aunque no lo creamos, ya lo mencionó la licenciada Paulina, ahí estaban las herramientas. Los chavos ya manejaban muchas cosas, sobre todo en música, de cómo hacer música en computadora, cómo hacer ya videos, cómo hacer.
yo grabo y luego la otra parte se la paso a mi compañero y él la graba en su casa y así vamos conjuntando todo. O sea, todo eso se vino a aplicar. Sí, realmente costaba trabajo, sí, porque se iba el Zoom, se iba la luz y que cuántas familias no tenían computadora o había una computadora y la hermana la utilizaba, el otro estaba en el celular. O sea, había muchas situaciones, ¿sí?, que a la postre se resolvieron, y que yo siempre pensé y he creído que hay que aprender de lo que pasó. Podemos platicarlo, y sí, todos estábamos muertos de miedo en esa época. No queríamos que si alguien estornudaba que ni se parara a un lado porque seguramente nos va a contagiar y cosas de esas, ¿no? La cuestión mental de terror que teníamos, y sobre todo que yo creo que debemos de aprender lo positivo. Y yo siempre lo dije, que la tecnología debemos de seguirla utilizando porque esto nos abre fronteras. Yo siempre dije, y lo comenté en la universidad en su momento, a la rectora le dije, oye, deja que los posgrados sigan en las redes o híbridos, así permites que mucha gente a nivel internacional se meta a la materia o a la maestría. No los dejes que, no, tiene que ser presencial, que se vengan. O sea, no, pues seguimos cerrando. Cuando tienes la oportunidad de que digo, bueno, yo quiero tomar una maestría o un doctorado en España o en Rusia, en donde sea, y si me lo permiten entrar en las redes, adelante, ya no te tienes que mover. Y creo que eso no hemos aprendido, seguimos todavía cerrados. No, hay que estar acá, no, que hay que esto. O sea, creo que no aprendimos en muchos lugares sobre esta situación. En cuestión de las artes ya relacionadas con la tecnología y las prácticas, sí se sigue utilizando. Y sí, acuérdense que la pandemia, ¿quién salvó el momento de la histeria? Fueron las artes. ¿Cuántas veces nos vimos en el YouTube, en el TikTok o en lo que fuera, streaming, toda la gente cantando de ópera fuera de sus balcones, otros músicos haciendo música, pero en diferentes momentos, como les expliqué? O sea, el arte siempre ha estado presente. Todo esto debemos, yo creo, de seguirlo manteniendo. Se pueden hacer cosas muy importantes si las sabemos utilizar. No retrocedamos, porque si retrocedemos no vamos a seguir avanzando. Creo que ahora, y lo puedo decir porque ya desde la Secretaría y el festival, creo que fue el sexto que le tocó ya al doctor Sergio estar en la facultad y estuvimos coordinando, se conectaron músicos importantes. En el festival, porque lo hicimos todavía virtual, esa parte estuvieron los músicos de Luis Miguel dando ahí cuestiones de Zoom. Entonces eso era padre, en lugar de traerlos y que nos costara más lana, simplemente se conectaron y hasta gratis lo hicieron, simplemente por el hecho de querer estar y salir de esta catarsis. En los conversatorios que hicimos, ¿te acuerdas? Todos estos rollos, hasta el mismo Arturo Sandoval se conectó, igual Paquito de Rivera, con el simple hecho de... Y eso nos acerca. Yo creo que las herramientas, como yo lo llamé, digitales, ya ni me acuerdo cuál fue el tema, pero era así, ¿no? Algo así, el uso de las herramientas digitales como estrategia didáctica de la impartición de materias en la facultad. Durante la pandemia considero que debería continuar, pero se debe aprovechar de una manera un poco más práctico, para seguir logrando cosas importantes y seguir conectándonos y logrando internacionalización y logrando este tipo de convivencia con otras personas. Eso es lo que yo creo que podría ser. Y la experiencia que vivimos, me tocó a mí vivir en un momento importante y que ahora, bueno, ya pudimos salir, podemos respirar, pero podemos, creo que en este momento, seguirlas utilizando. Así que muchas gracias. Y gracias a mis compañeros por la experiencia de estar trabajando siempre con ustedes. Es muy enriquecedor. Gracias, Pau.